Te traje un regalo. Pasarás solo esta Navidad, ¿verdad, hombre? Lo sé. ¡Feliz Navidad! Lo sientes en lo más profundo de tu ser. Esa sensación de vacío que pesa más fuerte cuando ves las luces, las familias reunidas, las risas que parecen llegar de un mundo al que no perteneces. Pero déjame decirte algo desde ahora. La soledad no es tu enemigo. Es tu mayor maestro. ¿María? ¿O Clara? Es Navidad. Una nueva Billy. Mira a tu alrededor. ¿Ves lo que sucede? Tommy, recibí tarjetas de John, Arthur, Ada, Michael y Polly. Y una invitación a la fiesta de Año Nuevo en casa de John. Fiesta en casa de John. Bien por él. La sociedad nos ha vendido la idea de que estar solo en estas fechas es un fracaso, que necesitas estar rodeado de gente, de abrazos y regalos para sentirte completo. Mentira. La verdadera plenitud no está afuera, está adentro. Y esta Navidad, aunque estés solo, tienes una oportunidad única. ¿Por qué no vienes? De improviso. Trae a Charlie, un trozo de carbón, toma la iniciativa. Que un hombre como tú cruce la puerta trae suerte todo el año. La oportunidad de reconectar contigo mismo, de mirarte al espejo y encontrarte cara a cara con quien realmente eres. Solo ven, a ver qué pasa. La soledad no te define, te forja. Y no hay hombre más fuerte que aquel que sabe estar consigo mismo sin perderse, que utiliza estos momentos de aparente vacío para construir una fuerza interna que nadie podrá derribar. Los bebés los alegrarán, ellos lo arreglan todo. Créeme, no sacarán una navaja frente a ellos, ni Esme. ¿Sabes por qué estás aquí? En este momento, enfrentando estas emociones, porque el universo te está dando la oportunidad de crecer, de levantarte más fuerte, de convertirte en una versión de ti que no depende de nadie más para brillar. Hazlo por Charlie. Debería conocer a sus primos. Ahora escucha bien, esta Navidad no será un lamento, será una declaración. Será el momento en el que te levantes y decidas que no importa si no hay una mesa llena de gente o un árbol lleno de regalos. Le regalaré un caballo. Lizzie, no de juguete, con pura sangre. Y en Navidad solo estarán Charlie y tú. ¿Y el caballo? El verdadero regalo eres tú y es hora de empezar a verlo. En lugar de llorar por lo que no tienes, agradece lo que sí tienes. Tu vida, tu capacidad de soñar, tu oportunidad de escribir un nuevo capítulo en esta historia que aún no ha terminado. No puedo vivir otro año así. Sexo, libertad, whisky sours. ¿A qué renuncio primero, Lizzie? Siéntelo. Llóralo, si es necesario. Pero luego, levántate, limpia tus lágrimas y usa ese dolor como combustible. Haz de esta Navidad el punto de inflexión, el momento en que dejas de buscar validación en los demás y comienzas a encontrarla en ti mismo. Porque, escucha bien, no estás solo. En este vasto mundo hay millones de hombres y mujeres sintiendo lo mismo que tú ahora mismo. Pero la diferencia estará en lo que decidas hacer con este momento. Algunos se rendirán, otros buscarán distracciones vacías, pero tú te levantarás. Porque tienes dentro de ti la fuerza para transformar esta soledad en poder, esta Navidad en un renacimiento. ¿Sabes lo que significa ser un hombre verdaderamente fuerte? Significa que no necesitas que el mundo te dé permiso para ser feliz. Significa que encuentras alegría en tu propia compañía, que creas luz incluso en la oscuridad. Y si puedes hacer esto ahora, cuando parece que todo está en tu contra, entonces no habrá nada en el futuro que pueda detenerte. Es momento de que tomes esta soledad y la transformes en tu mayor arma. Usa este tiempo para reflexionar, para crear, para planear. ¿Quieres una mejor vida? Empieza ahora. No esperes a que el próximo año cambien mágicamente las cosas. Sé tú el cambio. Haz una lista de lo que quieres lograr, de quién quieres ser, y comprométete contigo mismo a dar el primer paso, porque esta Navidad no será el final de nada. Será el comienzo de todo. Si estás sintiendo estas palabras, si algo dentro de ti se está encendiendo,
entonces estás listo para lo que viene. Y créeme, lo mejor está por llegar. Pero por ahora, quiero que te quedes conmigo, porque esto no termina aquí. La soledad no es tu enemiga, es tu forja. Y en esta parte vamos más allá, porque ahora es cuando empiezas a entender que no necesitas permiso para transformarte. La sociedad te ha enseñado a temer la soledad, a verla como un castigo. Pero, ¿sabes qué? La soledad es el terreno donde nacen los invencibles. Es donde los guerreros enfrentan sus demonios, donde la verdadera fortaleza se construye en silencio. Y esta Navidad, ese guerrero eres tú. Quiero que entiendas algo profundo. La soledad no es un vacío, es un espacio. Es el espacio donde puedes sembrar las semillas de tu grandeza. Quieres ser un hombre que otros respeten, que otros admiren. Entonces, deja de mirar afuera y comienza a trabajar dentro. La soledad te da tiempo, y el tiempo es el recurso más valioso que tienes. ¿Qué estás haciendo con este tiempo? ¿Estás llorando por lo que no tienes? ¿O estás construyendo lo que siempre soñaste? Mira, la soledad te pone frente a un espejo. Ese espejo no miente. Te muestra tus miedos, tus inseguridades, tus fracasos. Pero también te muestra tu potencial. Te muestra lo que puedes ser si decides usar este momento para convertirte en algo más. ¿Sabes cuál es el error de muchos hombres? Evitar ese espejo. Huyen de la soledad porque temen lo que verán. Pero tú no eres como ellos. Tú te quedas. Tú enfrentas. Y por eso serás más fuerte que ellos. Piensa en los hombres que admiras. En esos íconos que parecen inquebrantables. ¿Crees que llegaron ahí por casualidad? No, pero ellos enfrentaron su soledad. Trabajaron en las sombras mientras el resto dormía. Usaron esos momentos de aislamiento para planear, para crecer, para afilarse como una espada. ¿Por qué no harías tú lo mismo? Esta Navidad, en lugar de mirar lo que otros tienen, quiero que mires lo que tú puedes crear. La soledad es un lienzo en blanco y tú eres el artista. ¿Qué historia vas a pintar? ¿La de un hombre que se rindió o la de un hombre que se levantó? Porque te lo digo ahora. Cada hora que pasas trabajando en ti, cada minuto que inviertes en tu mente, tu cuerpo, tus sueños, es un paso hacia un futuro donde mirarás hacia atrás y te reirás de este momento. Te reirás porque entenderás que esta soledad fue el regalo más grande que la vida pudo darte. Y no te confundas. La soledad no significa que estés solo para siempre. Number, la soledad es temporal, pero lo que hagas en este tiempo determinará la calidad de las conexiones que construyas después. Los hombres más atractivos, los más magnéticos, son aquellos que no necesitan a nadie para sentirse completos. Son aquellos que caminan con seguridad, que irradian una energía que dice: estoy bien conmigo mismo. Y tú deberías querer estar a mi lado. Así que úsala. Usa esta soledad para transformarte en ese hombre. Trabaja en tu físico, porque un hombre fuerte físicamente proyecta fuerza interior. Trabaja en tu mente, porque un hombre que controla sus pensamientos controla su mundo. Trabaja en tus metas, porque un hombre con propósito inspira respeto. Y por sobre todo, trabaja en tu autoestima, porque cuando te valoras, el mundo entero empieza a valorarte. Ahora bien, la transformación no es instantánea. Nadie se convierte en un hombre indomable de la noche a la mañana. Pero te prometo algo. Cada pequeño paso cuenta. Cada vez que eliges disciplina en lugar de comodidad, cada vez que te comprometes con tu crecimiento, estás construyendo algo que no puede ser destruido. Estás construyendo al hombre que siempre quisiste ser. La soledad en Navidad no es tu castigo, es tu plataforma. Es el suelo firme donde puedes cimentar una nueva versión de ti mismo. Ahora quiero que visualices algo. Un guerrero en su campamento, lejos del ruido,
afilando su espada. Eso eres tú en este momento. Este es el tiempo para afilar tus armas internas, para fortalecerte mental, física y espiritualmente. La fortaleza no se construye en compañía, se forja en los momentos más oscuros. Y aquí estás, en uno de ellos. Pero no estás vencido. Estás renaciendo. Quiero que cierres los ojos por un momento y te preguntes, ¿qué tipo de hombre quiero ser cuando esta etapa termine? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo quiero verme a mí mismo? Esa respuesta será tu guía. Porque no hay magia aquí, solo trabajo, dedicación y enfoque. Empieza por tu mentalidad. La mentalidad lo es todo. Si en este momento estás pensando en lo que te falta, en lo que no tienes, estás perdiendo la oportunidad de oro de construir algo duradero. Cambia tu narrativa. En lugar de lamentarte, agradece este momento de silencio. Este espacio donde puedes escuchar tus propios pensamientos. Haz que trabajen a tu favor. Reprograma tu mente para ver oportunidad donde otros ven vacío. Luego, pasa a tu cuerpo. No hay excusas. Si no estás trabajando en tu físico, estás fallándote a ti mismo. Cada repetición, cada gota de sudor, cada kilómetro corrido es un recordatorio de que tienes el control. Un cuerpo fuerte no es solo atractivo, es funcional. Es una herramienta que te llevará más lejos en la vida, que te hará sentir más confiado y capaz. Invierte en él porque es el vehículo que te llevará a cumplir tus metas. Pero no te detengas ahí. Trabaja en tus metas, en tu visión. ¿Qué sueños has dejado de lado porque la vida te distrajo? Ahora es el momento de retomarlos. Escribe tu plan. Divide tus objetivos en pasos pequeños y alcanzables. Y lo más importante, actúa. Porque un sueño sin acción es solo una ilusión. No te permitas ser un hombre que solo habla de lo que hará. Sé el hombre que lo hace. Y quiero que recuerdes algo crucial. La soledad te está enseñando a ser autosuficiente. Cuando dependes de otros para tu felicidad, estás cediendo tu poder. Pero cuando aprendes a estar bien contigo mismo, cuando encuentras satisfacción en tu propio crecimiento, te conviertes en alguien inquebrantable. La autosuficiencia no significa que no necesites a nadie. Significa que puedes elegir desde la abundancia, no desde la necesidad. Recuerda esto, hermano. No estás solo en esta lucha. Hay miles de hombres ahí fuera sintiendo lo mismo, enfrentando las mismas batallas internas. Así que quiero que uses este espacio, los comentarios, para desahogarte, para compartir tu historia, o simplemente para decir, aquí estoy. Este es un lugar donde puedes ser escuchado y entendido. En nombre de este canal, Hombre 100, te deseo una Navidad llena de fortaleza, introspección y determinación. Que esta fecha marque el inicio de tu transformación. Y si este mensaje resonó contigo, déjanos saber en los comentarios. Estamos juntos en esto, hermano. Strong.